El jardín de las ilusiones, de Jairo Aníbal Niño. Aquella mañana Sebastián estaba desesperado porque no encontraba su apreciada piedra de la luna. Ese guijarro es uno de sus mayores tesoros. Lo adquirió a cambio de la astronómica suma de 50 bolas de cristal, una moneda antigua, 700 pesos, un lapicero nuevo, 50 caramelos de fresa y una fórmula mágica, ligeramente usada para hacerse invisible. Como lo temía, Sebastián escuchó el llamado de su padre. Don Facundo posee una voz de bajo profundo que pone a temblar la casa. También es el dueño de un bigote inmenso. Algunas personas afirman que ese bigote es una selva de pelos en la que se ocultan iguanas, osos y pájaros. Y algo de eso debe ser cierto porque en ocasiones don Facundo silba de una manera tan hermosa que a nadie puede engañar. Todos sospechan que no es don Facundo el que canta, sino alguno de los pájaros que se esconden en su frondoso bigote. Sebastián se acordó, al fin, de que para protegerla de los ladrones había guardado la piedra de la luna debajo de la almohada. La tomó y salió presuroso de su cuarto acosado por los insistentes llamados de su padre. Una mujer joven, vestida de verde, bajó por las escaleras. «Mi mamá parece un árbol», pensó Sebastián. «Hijo, debes ponerte un suéter, la bufanda y el gorro de lana», dijo la mujer. «¿Todo eso?», inquirió Sebastián. «Sí, todo eso», afirmó la mujer. «Pero, mamá, no tengo frío», balbuceó Sebastián. «Obedece a tu madre», ordenó don Facundo. «No se les olvide traer la canela, el azúcar y la harina de trigo», dijo la mujer. «¿Podemos comprar caramelos de fresa?», preguntó el niño. «Eso lo decide tu padre», dijo la mujer. «Vamos, que se nos hace tarde», ordenó el hombre. Sebastián y don Facundo salieron de la casa rumbo a la plaza de mercado. Avanzaron a lo largo de una calle adoquinada y doblaron en una esquina en la que se había congregado una tribu de perros. Uno de ellos, muy pequeño y muy negro, escapó del círculo en que lo habían colocado los demás y se hizo a la sombra de los pasos de Sebastián. El niño decidió darle toda su protección y ahuyentó a un perro colorado que se proponía a toda costa evitar la retirada del negrito. Sin palabras, solo con el pensamiento, el niño le habló al perro negro. «Tranquilo, yo te protegeré». El perrito lo miró a los ojos y ladró como si cantara. «No revelaré tu secreto», agregó Sebastián con el pensamiento. «Yo sé que eres un gato disfrazado de perro. Debes tener mucho cuidado, los perros estuvieron a punto de descubrirte». El negrito ladró de manera cantarina, saltó por encima de una barda y desapareció. Don Facundo se detuvo y dijo: «¿Viste? Ese animal saltó por encima de la barda. Creí que era un perro, pero después de ver ese movimiento tan ágil, juraría que era un gato». El niño sonrió y no dijo nada. El sol salió de improviso de un banco de nubes e iluminó la calle y el cuerpo de una mansión de 2 pisos, pintada de color durazno y con un balcón inmenso que ocupaba la fachada. En ese balcón se destacaba una maceta de buen tamaño en la que nadie había sembrado nada desde hacía mucho tiempo. A Sebastián siempre lo habían intrigado el color azul cobalto y los dibujos de dragones que adornaban la barriga de ese tiesto. Lo veía como una abierta mano de barro pidiéndole a alguien una limosna. Al lado de la maceta sin oficio se balanceaba una jaula en la que permanecía un pájaro triste. A Sebastián comenzaron a temblarle las rodillas a causa de 2 miedos. El primero lo producía don Severo. Ese hombre ventripotente y hosco era el dueño de la mansión pintada de color durazno. Era el alcalde municipal y, como si no fuera suficiente, también era el padre de Úrsula, una niña muy bella, dueña de unos ojos tan grandes y profundos que Sebastián evitaba encontrarlos por el temor de tener que recorrer esa mirada tan profunda una eternidad. De pronto se abrió el portón de la casa y apareció don Severo con aires de gran señor. El saludo entre él y don Facundo fue ceremonioso. El pájaro preso en la jaula cantó
y en ese instante Sebastián descubrió que el ave era un astronauta hechizado por una bruja del planeta Saturno. Don Severo arqueó las cejas, miró desde su altura al niño y muy tieso dijo: «¿Y cómo le va a este caballerete en la escuela?» «Bien, señor», balbuceó Sebastián. «Lo dudo», barboteó don Severo. «En estos tiempos todos los muchachos son unos vagos». Dirigiéndose a don Facundo, agregó: «En nuestra época todo era diferente. Siempre hacíamos gala de obediencia, respeto y seriedad». En el balcón apareció Úrsula y Sebastián sintió entonces que un automóvil loco recorría a tremenda velocidad las carreteras de su corazón. Don Severo respondió con un movimiento de la mano a la sonrisa de su hija que lo contemplaba desde el balcón. Luego arrugó el ceño y le habló a Sebastián. «¿Qué quieres ser cuando seas grande?» Sebastián tartamudeó y no supo responder. La niña desapareció del balcón y el niño se ganó un tercer miedo que estaba relacionado con la ausencia. «Deberás escoger una profesión muy seria, caballerete», exclamó don Severo. «Tienes que ser abogado, ingeniero, médico o arquitecto». «Me gustaría que estudiara abogacía», dijo don Facundo. «¿Y doña Aurora qué opina al respecto?», preguntó don Severo encarando a Sebastián. «Mi mamá dice que...». «Ella está de acuerdo conmigo», le interrumpió don Facundo. «A pesar de que existen oficios muy importantes, lo que yo quiero ser es mago», pensó Sebastián. El niño recordó su cuaderno secreto en el que anotaba sus pensamientos. Allí él había consignado la lista de las profesiones más chéveres del mundo. Mago. El mago es la persona encargada de las maravillas. Con su poder hace aparecer y desaparecer personas, animales y cosas. También es capaz de convertir a las personas en otras personas, o en animales, o en cosas, o al revés. Los magos deben ser bacanes porque a los malvados les sale una verruga en la nariz del corazón y no los invitan a las fiestas. Los magos que han llegado a lo más alto de la magiería viajan por el mundo montados en los zapatos aviones porque no tienen más remedio que caminar volando. Los zapatos aviones poseen turbinas en los tacones. Algunos que pertenecen a magos que viven en pueblitos muy apartados, donde las pistas de aterrizaje son muy de monrodanga, se impulsan con hélices, o si las cosas mejoran un poco, con turbohélices. Las alas invisibles de los zapatos aviones están colocadas en los bordes de las suelas. Las que se despliegan en lo alto del empeine corresponden a zapatos aviones diseñados para los acuatizajes. En el pasado, un mago le regaló ese secreto a un aviador y entonces se construyeron unos aviones muy bonitos que paseaban por los ríos y los mares como catalinas por su casa. Los magos trabajan de sol a luna y de luna a sol porque tienen muchos gastos. Obligados por el oficio, deben comprar con frecuencia huertos de zanahoria en forma de sombreros de copa, en cuyo fondo viven familias de conejos, jarras de agua que no se acaban nunca, capas tejidas por hadas y por arañas hechiceras, vestidos de película, pasteles de Alicia que al comerlos los transforman en enanos o en gigantes, fórmulas secretas y colecciones de varitas mágicas de muy buena calidad. Una varita mágica es capaz de convertir piedras en helados, calabazas en motocicletas Harley Davidson, un pañuelo en paloma, o que tenga el maravilloso poder de deshechizar hechizados, puede costar la increíble suma de 100 piedras de luna. Borrador de malas calificaciones. Este extraordinario profesional, héroe de la justicia, se encarga de borrar las malas notas que algunas veces aparecen en las libretas de calificaciones. El día del examen final nadie está a salvo de un dolor de estómago, un golpe de tristeza, 3 o 4 ausencias surtidas, respuestas que insisten tercamente en que ellas son preguntas, la mano del olvido, la imaginación que nos hace ver a la niña recién llegada como una esperada ecuación pelirroja,
El miedo que nos ahoga entre cuestionarios porque a pesar de nuestros esfuerzos no hemos podido entender las palabras del profesor o las letras del libro, y entonces, ¿cómo así? Cáscaras, ¿por qué? Suácate, nos cae encima una mala nota. Borrar ese estropicio es una misión para el borramac. Él es muy valiente y usa una tecnología que lo hace invisible. Su profesión es peligrosa porque si cae en manos de los guachimanes, lo rajan, lo quiebran, lo suspenden y luego lo condenan a la nada. Nota. ¿Quién califica a aquellos científicos muy importantes que todos los días dicen que no saben nada? Otra nota. Uno nunca sabe qué va a pasar con un experimento porque de lo contrario no sería experimento. Otra nota. Si el tigre que pintó mi amigo Emilio era el tigre que vivía en la selva de la imaginación, ¿por qué entonces el profesor, sin escuchar a Emilio, gritó que aquel tigre no tenía rayas y que en consecuencia lo cazaba con una mala nota? Mi amigo no le dibujó rayas en el cuerpo porque su tigre trabajaba con James Bond y por esa razón pertenece al cuerpo de los tigres secretos. Bombero. El oficio de bombero es sensacional. Consiste en apagar incendios y salvar abuelas, niños y gatos. Un bombero necesita de muchas cosas. Un carro hermosísimo, ojalá de color rojo, equipado con sirenas, campanas y un perro dálmata, un juego de hachas, máscaras y tanques de oxígeno y una escalera grande y otra chiquita. El incendio corre y el camión de bomberos corre y cuando se encuentran, el bombero saca la manguera y le dispara un certero chorro de agua. Cuando el incendio se muere, solo queda de él un esqueleto de escombros y un corazón de ceniza. Los sombreros de los bomberos se alargan sobre la nuca. Creo que tienen esa forma para proteger las alas que en caso de emergencia a todo buen bombero le brotan en las espaldas. Porque, si no es así, ¿cómo se explica que ellos trepen y salten y se remonten como pájaros de agua en el cielo furioso de la candela? Mecánico de sueños. Algunas personas se despiertan de sopetón en las partes lindas de los sueños lindos. En ese caso el sueño se interrumpe y al interrumpirse se rompe y no se puede quedar en ese estado porque entonces el soñador se queda con un huequito en el alma. Cuando un sueño se rompe, sus pedazos se desparraman sobre la almohada. La persona que ha dejado de repente de soñar recoge los fragmentos con cuidado y paciencia. Para garantizar que ninguna astilla se quede perdida u olvidada, sopla sobre la palma de las manos 12 palabras bonitas. El vaho de las palabras tiene el efecto de un imán. El cuerpo despedazado del sueño se introduce en un envase de vidrio. Al día siguiente lo llevan al taller y allí el mecánico de sueños lo compone. Para hacer ese trabajo, él dispone de tornillos, tuercas, láminas, alambres, piezas de repuesto y herramientas especiales. En los sueños descosidos emplea hilos provenientes de unas ovejas que cuentan seres humanos cuando ellas tienen dificultades para dormir. Los sueños reparados se colocan de nuevo en la almohada y se sueñan felices y completos. Nota: el mecánico de sueños no es un sueño. Corredor de bicicletas Fórmula 1. Las bicicletas Fórmula 1 son un verdadero prodigio de la industria de las bicicletas. El marco, las ruedas, el sillín, las caramañolas y los pedales están construidos con una aleación de acero superliviano y viento. Son las únicas bicicletas del mundo que tienen corazón. Para que puedan desarrollar toda su fuerza y velocidad, las ciclas Fórmula 1 deben estar encariñadas con su ciclista. Si no hay amistad entre ellos, se niegan a correr. Para triunfar en esta profesión, el deportista se debe alimentar con cereales, helados, miel de abejas, mangos, tortas, pirulíes, panelitas y paisajes. Los paisajes deben tener montañas,
valles, bosques y orillas de carreteras para que la gente se sitúe allí y al paso del ciclista lo salude agitando las manos. Si el ciclista tiene la capacidad de saber que las manos son en realidad un reguero de estrellas, entonces descubrirá que se ha graduado de campeón. Inventor de chocolates. El inventor de chocolates es un profesional más grande e importante que un rey o un presidente de la república, porque nadie se pone triste cuando en el cielo de la boca flotan las nubes del sabor de las chocolatinas. La chocolatería es la casa más bonita y desde lejos se sabe que el macasuchil se ha ido de fiesta con el cacao. Dicen que si alguien se pierde en la selva o naufraga en la mar o se extravía en un planeta lejano, se salvará si tiene la suerte de contar con una cantimplora de agua y una barra de chocolate. Nota: ojalá con nueces. Encontrador de tesoros. Esta es una profesión muy recomendada. Se ruega no confundirla con la de buscador de tesoros. Una cosa es buscarlos y otra muy distinta es encontrarlos. Por lo tanto, el doctor en este asunto es el encontrador. En ese campo, mi tío Jerónimo es una eminencia. La familia no le reconoce su talento. Al contrario, lo acusa de tarambana, de oveja negra que solo piensa en divertirse y que hace únicamente lo que le gusta. Anoche me invitó a contar estrellas. De pronto me dijo: si he hecho bien las cuentas y sumando noches y noches, ya tengo en mi haber 10.345.235 estrellas. ¿Soy rico? ¿Rico?, le pregunté. Por supuesto, una cosa es el dinero y otra muy distinta es la riqueza. ¿Sabes cuál es el precio de un abrazo? No lo sé, le contesté. ¿A cuánto asciende la cotización de los besos en el mercado de capitales? Tampoco lo sé. La amistad verdadera no tiene intereses, afirmó. De pronto puso en mis manos una estrella de papel que movía sus puntas como si fueran alas cuando se alaba un hilo que salía del punto del corazón si las estrellas tuvieran corazón. Desde entonces sé que un encontrador descubre los tesoros de los tréboles de 4 hojas, los diamantes de los cuentos del rey Salomón, el gato de un gato que en la antigüedad, cuando los animales hablaban, fue rey de Persia, los bienes raíces de un bosque de árboles preciosos, el caudal de las aguas y el taller de las lámparas maravillosas. El encontrador de tesoros debe ser una persona a la que se le mueven las alas cuando uno ala del hilo del amor que le sale del corazón. Bueno, caballerete, ya oíste a tu papá, exclamó don Severo. Cuando seas grande tienes que ser abogado. El pájaro triste del balcón cantó y Sebastián se percató de que el ave estaba llorando porque le cayeron encima unas gotas de rocío que, a no dudarlo, eran las lágrimas del astronauta hechizado. Lo supo porque ese llanto estaba hecho con estrellitas y planetas de enanismos. Sobre su nariz había estallado una lágrima y él vio con claridad que se trataba de una lunita de agua. La plaza de mercado es un sitio fascinante. Allí el niño podía oler los colores y tocar los aromas y percibir las diversas formas de vida e imaginar los mundos que el mundo tiene por dentro. Para Sebastián, las curubas eran las patitas peludas de altos ratones del aire, y las cebollas juncas eran las cabelleras verdes de unas muchachas que viven bajo tierra, y las mazorcas son las dentaduras de los seres que en el viento fabrican todas las formas que tiene la risa, y los cocos son las piedras con las que el mar construye sus caminos. De pronto, el niño descubrió que en un extremo de la plaza se levantaba una carpa de rayas blancas, azules y rojas. Corrió hacia ella y vio que en un cartelón unas letras muy gordas decían lo siguiente: «Magia, magia, vea el mejor espectáculo del mundo. Joaquín Cini,
el mago más mago de todos los magos. Valor de la boleta, 100 pesos. Funciones cada 90 minutos. Sebastián se apresuró a llevar a la casa la canasta con las compras que su padre había hecho en el mercado, subió a su cuarto y rompió el marranito de barro en el que guardaba sus ahorros. Joaquín Cini era el primer mago que Sebastián conocía personalmente. A los demás los había visto en el cine o en la televisión, y no se podía comparar la emoción de ver a un mago en la pantalla con la que producía el hecho de oírlo respirar, verlo mirar a los ojos a los espectadores y sentir sobre la cabeza la brisa creada por el vuelo de una paloma que segundos antes no era una paloma sino un pañuelo de seda. El niño asistió a todas las funciones que el mago presentó a lo largo del día. Al concluir la última representación, el público abandonó la carpa, pero Sebastián permaneció sentado en un taburete de palo de la primera fila. El mago se despojó de su capa de seda de Persia, de su sombrero que parecía un nido de mariposas del que hubiera estado orgulloso Merlín. Guardó en una caja su fantástica colección de varitas mágicas y, ayudado por Sebastián, desmontó la carpa. Al despedirse del niño, colocó en sus manos unas monedas. Sebastián se negó a recibirlas. «Con ese dinero podrás comprarte un helado», dijo el mago. «Gracias, pero no puedo aceptarlo», contestó Sebastián. Nunca había tenido un espectador tan fiel, atento y entusiasta como tú. Me gusta mucho la magia. Cuando grande quiero ser mago. No te lo recomiendo, dijo Joaquín Cini. Es un oficio muy duro. Claro que tiene momentos muy divertidos, pero en el ejercicio de la magia uno siempre está en peligro de morirse de hambre. No me importa, yo quiero ser mago, exclamó Sebastián. Joaquín Cini tomó la capa de seda de Persia y una de sus varitas mágicas y se las entregó al niño. ¿Son para mí?, preguntó Sebastián. Sí, te las regalo, dijo el mago. Gracias, muchas gracias, tartamudeó Sebastián. La varita es fresca, recién nacida, afirmó Joaquín Cini. La encontré hace muy poco tiempo en el jardín del rey Salomón. Está elaborada con una rama del árbol de los deseos. El niño se estremeció aferrado a sus tesoros. ¿Y qué debo hacer para usar la varita correctamente?, preguntó Sebastián. No lo sé, dijo Joaquín Cini. Todo mago debe descubrirlo por sí mismo. Lo importante es saber que si algo se desea con todas las fuerzas del alma y si se posee un corazón limpio, todo deseo se realizará. Gracias, no lo olvidaré. Te daré también la palabra mágica que siempre debe acompañar a la varita. ¿Cuál es esa palabra?, musitó Sebastián. Anótala en este papelito y te la aprendes de memoria. Sebastián, con su diestra temblorosa, escribió la palabra mágica. Amore l'aire sonricanto amore. Joaquín Cini siguió con interés los esfuerzos del niño por dibujar las letras en el papel. Luego, entrecerró los ojos y como si quisiera conjurar el tiempo, dijo: Hace muchos años, con palabras suaves que olían a hierbabuena, mi abuela me preguntó lo siguiente: Hijo, ¿qué quieres ser cuando seas mago? ¿Y qué le respondiste?, preguntó Sebastián. Abuela, cuando yo sea mago seré libre. Sebastián salió secretamente de su casa y corrió por en medio de las calles solitarias. La noche estaba hecha con un aire de color violeta. La capa de seda de Persia flotaba sobre sus espaldas como una caricia. Se detuvo frente a la casa de Úrsula. El ave, que no era otra cosa que un astronauta hechizado por una bruja del planeta Saturno, se movió inquietamente en su jaula. Sebastián levantó la varita mágica. Deseó con todas sus fuerzas deshechizar al hechizado y con voz temblorosa pronunció la palabra mágica. Amore l'aire sonricanto amore. No ocurrió nada.
Sebastián supuso que su fracaso se debía a la falta de práctica. Los magos deben ser pacientes. Por lo tanto, repitió una y otra vez su acto mágico. Súbitamente sus esfuerzos fueron recompensados por el éxito. En medio de la palabra mágica, exactamente en la parte que dice sonricanto, se desprendió la jaula del gancho que la sujetaba, cayó al suelo. Al caer se abrió la puerta y el astronauta, que había salido sano y salvo de la caída, emprendió el vuelo. Sebastián no cabía en sí del gozo. La magia había funcionado. Oyó el canto alegre del ave libre y la vio volar rumbo a la luna. Allí ocuparía otra vez su puesto en la araña lunar, y la araña despegaría de la superficie del satélite. Y al momento del despegue el astronauta ya habría recobrado su forma humana, y entonces se dirigiría a la nave nodriza que volaba alrededor de la luna y retornaría como un héroe al planeta Tierra. Después de su victoria con el astronauta hechizado, Sebastián se dedicó a buscar genios cautivos en el fondo de botellas, frascos y recipientes raros. Confiaba en que tarde o temprano, del fondo de una botella saldría un genio al cual podría ordenarle que convirtiera su escuela en un palacio y que lo proveyera de toneladas de dátiles, de almendras y de libros de aventuras, y que le proporcionara una bicicleta Fórmula 1 y un automóvil como el que usaba don Severo, aunque más bonito y veloz. También estudió con dedicación un manual de hipnotismo que por azar llegó a sus manos. Se pasó largas horas ante el espejo ensayando intensas miradas de hipnotizador y llevó a cabo muchos experimentos, algunos de los cuales fueron coronados por el triunfo. Logró hacer dormir a una gallina y en una ocasión pudo hipnotizar a su madre y ordenarle mentalmente que le cambiara un plato de calabazas hervidas por una tarta de melocotones. Cuando en la escuela se iniciaron los trabajos para el acto de clausura del año escolar, Sebastián insistió en que él presentaría el número de magia más asombroso que se hubiera visto jamás. Exigió que en el programa figurara con el nombre de Sebastianini. En la fecha prevista, el patio de la escuela fue adornado con festones y cadenetas de papel. En uno de sus extremos se levantó una tarima a manera de escenario. Frente a él se colocaron las sillas en dos grandes grupos. En el centro se dejó un pasillo para facilitar la circulación de la gente. El público estaba conformado por los niños de la escuela que no actuaban en la velada, las directivas del plantel, los profesores y un selecto grupo de invitados especiales. Entre estos se encontraban Úrsula y don Severo. En el salón que hacía de camerino se había formado un verdadero pandemonium. Una niña disfrazada de mariposa lloraba de manera inconsolable porque no encontraba una de sus alas, y 3 caballitos verdes galopaban sin parar, y el rey Pepinito se esforzaba entre alaridos por colocarse una almohada que haría las veces de barriga, y la profesora de dibujo, dulce y solícita, no daba abasto para animar a un niño vestido de auyama y a la vez peinar la cabellera de una Blancanieves muy pequeña, a la que le hacían ruedo 7 enanos grandulones. Solo Sebastianini parecía mantener la serenidad de los grandes magos. En un rincón, repetía con suavidad la palabra mágica y movía su varita de mago con la gracia que solo habían poseído Fu Manchu o el gran Houdini. De pronto irrumpió el director de la escuela, que con su sola presencia infundía terror entre los estudiantes. Hizo sonar un pito que le heló la sangre a todos y exclamó: ¡Silencio, silencio! ¿Qué es este escándalo? La función comienza en 5 minutos. Los 10 segundos de silencio logrados por el director se hicieron pedazos de repente, por el llanto de la mariposa manca y por los gritos de un niño que denunciaba a voz en cuello la desaparición de unos caramelos de menta. El profesor de matemáticas, encargado de la coordinación de la velada,
Llegó en ayuda del director y con habilidad logró poner un relativo orden entre sus jóvenes artistas. Hizo una señal con la mano y a través de los altavoces se escucharon las notas del himno nacional. Sin mayores tropiezos se fueron desgranando los números del programa. Mientras le llegaba su turno, Sebastián repetía mentalmente la palabra encantada y se movía de un lado para otro del salón, con la seguridad de que si no se controlaba, en el momento menos pensado correría el riesgo de elevarse en el aire y volar como los pájaros. Una voz que parecía llegar del fondo del mar y del otro lado del mundo anunció la presencia de Sebastianini, el mago más mago de todos los magos. Cuando el niño salió al escenario, no pudo evitar que le temblaran las piernas, le sudaran las manos y la lengua se le convirtiera en un taco de ceniza. Pero, de repente, el viento movió sobre sus espaldas la capa de seda de Persia y renació en él la confianza propia de los magos gloriosos. Recordó entonces los movimientos y gestos de Joaquín Cini. Colocó sobre una mesa una carpeta bordada, lo más parecido que pudo encontrar a un pañuelo de seda, y anunció que la convertiría en paloma. Levantó en alto la prodigiosa vara del jardín del rey Salomón, deseó con todas sus fuerzas que se produjera la transformación y pronunció la palabra mágica que le salía en forma de chillido a causa de su nerviosismo. Un sudor frío bañó su cuerpo al comprobar que la carpeta estaba sobre la mesa sin haberle hecho caso a su deseo. Un murmullo se levantó en el auditorio. Su padre estaba pálido. Don Severo había levantado las cejas en un amenazante ángulo y Úrsula lo miraba con esos ojos tan grandes que parecían un viaje al país del misterio. Su madre, vestida de azul, retorcía un pañuelo blanco. «Mi mamá parece el cielo con una nube», pensó Sebastián. El niño intentó nuevamente la transformación de la carpeta en una paloma, con resultados negativos. Su fracaso provocó carcajadas en un buen número de espectadores. En el intento número 6, algunos reían y otros lo abuchearon. El profesor de matemáticas le hizo una señal desesperada, ordenándole abandonar el escenario. Sebastián recordó entonces un número que lo había maravillado. Joaquín Cini convirtió su varita mágica en un ramo de flores. Anunció alborozado su nuevo número. Levantó la vara, efectuó un giro veloz, pronunció el conjuro y la vara se negó a transformarse en florero. Con una ansiedad que le dolía lo intentó una vez y otra vez, acosado por los chillidos y las risas del público. Don Severo lo observaba severamente. Don Facundo se removía inquieto y con aires de disgusto. Doña Aurora lo contemplaba con los ojos de perplejidad y Úrsula permanecía inmóvil y hundida en su asiento. Sebastián quiso dirigirle a la gente unas palabras, pero el profesor de matemáticas se dispuso a sacarlo a los empellones del escenario. Sebastián eludió los zarpazos del profesor y consideró el pasillo que dejaban las sillas de los espectadores como su única vía de escape. El niño no pudo evitar el llanto. Las lágrimas bajaban por su rostro de una manera pública y terrible. Abandonó el lugar a todo correr y sintió que la capa de seda de Persia le pesaba como si llevara a cuestas una montaña de congojas. En la precipitación de su huida, la varita mágica se le cayó de las manos y fue recogida por Úrsula. Sebastián se encerró en su habitación y anunció que no saldría de ella hasta que hubieran transcurrido 43 años y todos se hubieran olvidado de su desastre. Para él, 43 años eran la eternidad. Una mañana, Sebastián fue despertado por un olor tan delicioso que tuvo la impresión de que el aire estaba metiendo por todas partes sus manos de esencia de vainilla. Del exterior le llegaron sonidos de voces y de pasos apresurados.
Se asomó a la ventana y vio que algunas personas cariacontecidas caminaban rápidamente a lo largo de la calle. Sin poder resistir la curiosidad, se vistió en un santiamén y salió de la casa como una exhalación. Frente a la mansión de don Severo se había formado una muchedumbre. Sebastián se abrió paso hasta colocarse en primera fila, y el corazón le dio un vuelco al contemplar la maceta azul cobalto y con dibujos de dragones, que mostraba ahora una planta con las flores más raras y bellas que había visto jamás. Las flores cambiaban de colores como los camaleones, y al ser tocadas por las brisas cantaban a la manera de unos pájaros suaves. Su sorpresa se convirtió en una loca alegría al comprobar que esa planta era ni más ni menos que su varita mágica, que alguien había sembrado en la maceta y que, como un milagro, de ella habían frotado hojas y flores. Lo logré, pensó Sebastián. Lo hice. Convertí, como lo había prometido, mi vara mágica en un ramo de flores. Pero ¿quién la sembraría? Fue Úrsula. Entonces ella también es una maga. Úrsula salió de la casa y se acercó a Sebastián. El niño por fin se arriesgó a mirarla largamente a los ojos.